Por tanto, resulta relevante explicar un poco con mayor detalle el tema de la estructura. Como podemos ver acá, hay un comentario específico por tratarse de macizos rocosos heterogéneos, tales como las rocas tipo flysch o flash, que básicamente son materiales intensamente degradados, cuya estructura puede ser basada en una alteración de tipo tectónico, ligeramente alterada, inalterada o fuertemente alterada, plegada, desintegrada, cortada, con proporciones de limolita versus arenisca y expresada o no con estratificación dentro de las capas de limolita. Esta clasificación entonces tiene unos tipos desde el 1 hasta el 11, ¿cierto? En donde en el 1, el tipo 1, prevalecen rocas inalteradas con un espesor medio de estratos de arenisca espesos con esporádicos capas delgadas de limolita en túneles o taludes, en túneles superficiales o taludes donde el confinamiento es pobre. El modo de falla tiene un carácter cinemático controlado esencialmente por los planos de estratificación y el GSI pues no tiene mucha relevancia, ya que se hace un análisis típico de fallas controladas por discontinuidades. En el tipo 2 se tienen limolitas masivas inalteradas con planos de estratificación que son relativamente imperceptibles, con interes, capas de areniscas interestratificadas, esporádicas y delgadas. En los tipos 3 y 4, principalmente areniscas alteradas con interestratificación delgada de limolitas y macizo rocoso moderadamente alterado con areniscas y limolitas en cantidades superiores. Por su parte, los tipos 5 y 6, que parecen derivarse del tipo 2, tienen limolitas alteradas, moderadamente alteradas, con interestratificación de arenisca o limolitas moderadamente alteradas con interestratificación muy delgada de areniscas. Por otro lado, los tipos 7 y 8, que se derivan a su vez al parecer del 4 y el 5, son rocas fuertemente alteradas, plegadas, que mantienen la estructura con areniscas y limolitas en cantidades similares, mientras que el tipo 8, la estructura está deformada eh, y las zonas de corte o el corte no es muy fuerte. De otro lado, las tipologías 9 y 10 son macizos rocosos completamente desintegrados que se pueden encontrar en amplias zonas de fallas o fuertemente meteorizadas. Es un material principalmente frágil, presente con algunos interestratificados o piezas de areniscas incorporadas, y el tipo 10 intensamente deformadas en forma tectónica, plegadas, falladas, tanto limolitas como arcillolitas o shales arcillosos, eh, fracturados y areniscas deformadas, capas que forman una estructura prácticamente de tipo caótico. Y finalmente, la clase o el tipo 11, que son limolitas o shales arcillosos tectónicamente y fuertemente cisallados, que forman una estructura caótica con bolsas de arcilla, capas delgadas de arenisca
y transformadas en pequeñas piezas de roca. Últimamente el comportamiento del terreno es como el del suelo, aunque es roca, pero se comporta como el suelo. De otro lado está la condición de las discontinuidades variando, como se mencionó antes, desde muy buena, quiere decir que son muy rugosas y las superficies inalteradas y frescas, buena, rugosa, ligeramente meteorizada o superficies oxidadas, regular, lisa, moderadamente meteorizada y superficies alteradas, pobre, muy lisa, ocasionalmente planos de falla o planos de deslizamiento mejor, eh, con coberturas compactas o rellenos con fragmentos angulares y superficies de discontinuidad muy pobres, son muy lisas, son planos de falla o espejos de falla y con una meteorización importante de la superficie con coberturas de arcilla o relleno. Es decir, en esta dirección disminuye la calidad de la estructura y en esta dirección disminuye la calidad de las discontinuidades. Esto hace que se generen diferentes zonas. Las rocas objeto de este estudio más o menos se clasificaron de acuerdo con estas características en estas categorías de 7, 8, 9 y 10 que tienen unos GSI que varían más o menos entre 15 o 20 hasta máximo un valor de 45 o 50 como macizo rocoso. Esto lo vamos a contrastar contra las mediciones de GSI que se hicieron en los núcleos eh, producto de las perforaciones realizadas en diferentes puntos de las rutas. Continuamos entonces con la caracterización de los materiales en la ruta. Vale aclarar que toda esta caracterización se hizo sobre una ruta contractual que vamos a mostrar más adelante, en donde pues ya se tenían diseños definitivos, se había elaborado o suscrito el contrato de construcción de obras, se habían iniciado las obras, pero por un evento sobreviniente, esta ruta y este proyecto fue descartado y eso fue lo que dio lugar a que la Sociedad Colombiana de Ingenieros adelantara para la Agencia Nacional de Infraestructura este estudio de comparativo de alternativas de la ruta Villeta Guaduero o Villeta Guaduas. Aquí vemos entonces a partir de toda esa caracterización con muestras obtenidas a profundidades hasta de 160 metros, eh, que se les obtiene los parámetros de RQD, índice de calidad de la roca, así como el establecimiento del GSI, pues nos da valores tan bajos como 10 o 15. eh, el grueso de los valores está comprendido entre 20 y 60 y también en profundidad pues mejoran las condiciones de los materiales y por lo tanto hay una tendencia a aumentar con la profundidad, pero de todas maneras un límite superior del orden de 60, que si se contrasta con lo que veíamos en este planteamiento teórico, pues 60 ya es un índice geológico de resistencia relativamente elevado, está por encima del promedio y corresponde más a rocas tipos 4, 5 o inclusive 6. Aquí vemos igualmente la distribución de los datos por dominios geológicos y por unidades geológicas. En la parte superior los correspondientes al dominio geológico occidental,
donde se tienen las formaciones eh, de San Juan de Río Seco, Ollón y otras. Aquí vemos datos del índice geológico de resistencia con profundidades hasta de 140 metros, oscilando más o menos entre 20 y entre 30 y 60 en el dominio geológico central, en donde se tienen las unidades Socotá y Guacaquí, con valores igualmente oscilando entre 20 y 50 hasta 160 metros de profundidad, y en el dominio geológico oriental, donde están las unidades Trincheras, Útica, Socotá e Hilo, con valores oscilando entre 20, 25 y también 60, pero más hacia el orden de 50, 55. Y en la parte inferior está toda la variabilidad de los valores de índice geológico de resistencia determinados en el corredor vial que se haya contratado del orden de 22 kilómetros. Aquí en la parte inferior está el abscisado, por aquí está Villeta y por aquí está Guaduas. Entonces tenemos para todas las formaciones geológicas que están aquí dispuestas a lo largo del corredor valores del índice geológico de resistencia eh, tan bajos como 10 y casi siempre mejorando en profundidad hasta llegar al orden de 60, pero con unos valores promedios más o menos bien establecidos del orden de 45 como parámetro índice de resistencia de estos materiales. En esta gráfica se puede establecer una correlación entre el módulo del macizo rocoso, el módulo de deformación y el valor del índice geológico de resistencia. Estas correlaciones fueron establecidas por Hook, y Diederik en el año 2006. Aquí vemos los valores de GSI entre 0 y 100 y por este lado el módulo del macizo rocoso en gigapascales, y cada una de estas curvas se correlaciona con un índice de daño o de alteración del macizo rocoso debido a procesos constructivos que pueden variar desde la utilización de explosivos hasta máquinas cortadoras y excavadoras en los túneles. Entonces la ecuación plantea que el módulo de deformación del macizo rocoso en gigapascales es igual a 100 por 1 menos d medios, donde d es el índice de alteración que va a 0, 0, 5 y 1. Y esta expresión está en función de ese mismo índice y del GSI o índice geológico de resistencia. Entonces nos da tres niveles que son las curvas que se nota aquí morada, la curva verde para D05 y la curva roja para D0, es decir, cuando no hay daño, pues se obtiene el módulo máximo del macizo rocoso. Eh, Nosotros lo que hicimos fue obtener las expresiones de las líneas o curvas de tendencia para cada uno de estos niveles de daño y poderlas después implementar en las ecuaciones y modelos de análisis. Aquí vemos algo similar, pero que correlaciona el módulo de deformación de el macizo rocoso en unidades de por 10 a la 4 megapascales, es como 0.1 gigapascal, y el índice geológico de resistencia, pero para diferentes valores de resistencia a la compresión de la roca intacta. Entonces los que vemos aquí es que una roca de 1 megapascal de resistencia a la compresión, que es la curva inferior, pues independientemente del índice geológico de resistencia determinado en el macizo, va a tener un módulo de deformación relativamente bajo, que no va a superar los 20.000 megapascales o 20 gigapascales, mientras que un material con una resistencia a la compresión, por ejemplo, del orden de 30 megapascales, que ya es esta curva azul superior, pues va a variar grandemente
en función del índice geológico de resistencia con módulos de deformación comprendidos entre 20 y entre 20.000 megapascales y casi 100.000 megapascales, es decir, 10.000 gigapascales, perdón, 100 gigapascales, ¿cierto? Que es lo que se esperaría para estos materiales de, de elevadísima resistencia. Nosotros en la práctica, por lo menos en el sector de interés, no tenemos rocas que tengan resistencias de más de 50 megapascales. Nuestras rocas son relativamente blandas y por lo tanto se mueven en los niveles inferiores. Las ecuaciones para todas estas curvas o la ecuación es esta: el módulo de deformación igual a la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión de la roca intacta sobre 100 por 10 a la GSI, índice geológico de resistencia, menos 10 sobre 40. Evidentemente son ecuaciones empíricas que le permitieron a sus autores, en este caso Hawk, en el año 2001, pues ayudar a definir un criterio de falla que hoy en día tiene bastante uso en la mayoría de los estudios de estabilidad de macizos rocosos. En estas gráficas vemos una aproximación a lo que son las curvas, unas curvas obtenidas por Torres, el suscrito, en el año 2005, en función de la velocidad de onda medida en campo longitudinal en metros por segundo, y por este lado el módulo del macizo en unidades por 10 a la 4 megapascales, en donde se obtuvo inicialmente la curva verde, la curva superior, que es la curva aplicable a la roca intacta en el laboratorio, y luego a esa curva se le aplicó un factor de reducción eh, mínimo y un máximo que conllevó a la generación de esta franja, que es lo que se esperaría fuera el módulo de deformación con base en las velocidades de onda de campo BP medidas en el terreno. Por ejemplo, si se mide una velocidad de 5.000 metros por segundo, que ya es una roca bastante resistente y coherente, muy rígida también, el módulo debería ser del orden de 6 por 10 a la 4 o 60.000 megapascales o 60 gigapascales. El módulo para el macizo rocoso estaría entre el 55, alrededor del 55% de ese valor, es decir, unos 30 gigapascales o 3 por 10 a la 4 megapascales. Entonces con estas curvas se plantea hacer una primera aproximación a la obtención de los módulos si se cuenta con velocidades de onda en campo, y es aplicable básicamente a rocas sedimentarias de litologías similares a los del área de estudio. De hecho, esto fue determinado en un punto ubicado en inmediaciones de la población de Útica, Cundinamarca, sobre la cuenca media alta de la Quebrada La Negra. Igualmente se plantean unas curvas que correlacionan la resistencia a la compresión del macizo rocoso en megapascales con la velocidad de onda en campo P en metros por segundo. Igualmente se hizo una primera aproximación en 2005 donde se obtuvo la curva superior verde para la roca intacta en el laboratorio, y luego a esa curva se le aplicaron unos factores de reducción de propiedades de resistencia y deformabilidad, obteniendo la curva límite superior, la curva límite inferior para el macizo rocoso en rocas sedimentarias similares a las de interés, pero adicionalmente, con motivo de la tesis doctoral, en rocas lodosas de la formación Trincheras,
se obtuvo la curva inferior en amarillo, lo cual permitiría indicar que para un material, un macizo rocoso, que se registre una velocidad de onda de cortante de 3.500 metros por segundo, se espera que por un lado esa roca intacta no exhiba más de unos 30 a 35 megapascales de resistencia a la compresión, pero el macizo rocoso va a exhibir menos de 10 o quizás 12 megapascales de resistencia a la compresión. Esto se debe pues a que el macizo rocoso tiene unas velocidades en general menores que las que exhibe la roca intacta por los niveles de fracturamiento y las condiciones eh, tectónicas que experimentan dichas masas rocosas. En esta gráfica vemos las curvas presentadas en el año 78 por Hawk y Brown, o Brown y Hawk, en donde se observa la variación, por un lado, de los esfuerzos verticales, como la vemos a la izquierda, en megapascales, con la profundidad hasta 3 kilómetros de profundidad en sitios de diferentes partes del mundo, como Australia, Canadá, Estados Unidos, África del Sur, Escandinavia o Suráfrica, Escandinavia y otras regiones, donde se contaba con muchísimos datos, pero hay una línea de tendencia central, que la vemos acá, que tiene una expresión claramente establecida y dice que el esfuerzo vertical en megapascales es igual a 0.027 por la profundidad Z en metros. Y 0.027 es justamente el peso unitario promedio de las rocas casi a nivel mundial en unidades de mega newton por metro cúbico, es decir, 27 kilonewton por metro cúbico o 2.7 toneladas por metro cúbico. Es un peso unitario promedio a nivel mundial que multiplicado por la profundidad pues nos da el esfuerzo vertical. Y aunque hay una dispersión importante en la data, esta medida de tendencia central pues es la que por lo general empleamos en los análisis preliminares de estudios de macizos rocosos. Y en la curva de la derecha entonces está la relación K, que es la relación entre el esfuerzo horizontal y el esfuerzo vertical, eh, también con los mismos datos que se construyó esta gráfica a nivel mundial, en donde nos muestra que hay unos límites, un límite superior y un límite inferior, unas curvas límite. En el caso de la curva superior, la ecuación está aquí, es k igual a 100 sobre z más 0,3. En el caso de la inferior, es k igual a 1500 sobre z más 0,5. Vemos que el 99% de los puntos medidos se ubican dentro de esos dos límites, pero en general en la parte más superficial, por encima de los 500, inclusive casi por encima de los 1000 metros de profundidad, encontramos que la relación K en general es mayor que 1. En algunos casos puede ser menor que 1. En profundidad definitivamente oscila alrededor de 1 y tiende a ser menor que 1, pero superficialmente, que es donde trabajamos la mayoría de nuestros proyectos de ingeniería civil, vemos que la relación toma valores superiores a 1, lo cual implica que los esfuerzos horizontales por lo general son mayores que los esfuerzos verticales. Esa es la conclusión que sacamos de este tipo de análisis de gráficas y de datos con que se cuenta a nivel mundial. Posteriormente, el señor Shiori elaboró un modelo elastoestático termal de la parte superficial de la corteza terrestre, en donde puso a variar diferentes aspectos y elementos y encontró que dependiendo del módulo de deformación horizontal del material térreo, del macizo rocoso, y la profundidad, se podía encontrar el valor de la relación de esfuerzos K. Y aquí vemos las diferentes curvas según los diferentes módulos, módulos muy altos como de 100 gigapascales y módulos tan bajos como 10 gigapascales.
también demostrando que en la parte superficial y particularmente por encima de los 500 metros de profundidad, prácticamente o en su gran mayoría los módulos, los esfuerzos horizontales predominan sobre los verticales. Obviamente esto se hace más cierto en la medida en que el material es más rígido y en la medida en que es menos rígido, pues ya se puede estar con un margen de incertidumbre mayor respecto de esos módulos. La ecuación que obtuvo Shori entonces es K igual a 0.25 más 7 veces H por .001 más 1 sobre Z. Y esta expresión es la que empleamos durante este estudio para estimar el, la relación de esfuerzos entre esfuerzo horizontal y esfuerzo vertical, lo cual nos conlleva a la necesidad de estimar de la mejor manera posible ese módulo de deformación horizontal del macizo rocoso. Aquí vemos entonces las modelaciones matemáticas que hicimos durante el desarrollo del estudio para diferentes módulos de deformación, incluyendo módulos prácticamente de cero, que sería un suelo en gigapascales, pues el K tendría un valor constante de 0.25, pero ya cuando se le da un valor al módulo, por ejemplo, de 0.1 gigapascales, pues entonces en la parte más superficial se empiezan a tener valores que se aproximan a 1 y en la medida en que el módulo va creciendo, pues los valores de relación de esfuerzos horizontal a vertical también van creciendo o la relación de esfuerzos va creciendo. En esta gráfica se presenta la línea que representa los esfuerzos verticales, obviamente considerando que estos números acá son adimensionales porque es una relación de esfuerzos, pero para el mismo valor descrito acá en unidades de megapascales se encuentra el esfuerzo horizontal y se encuentra la curva que describe el esfuerzo vertical, perdón, o el esfuerzo geostático, que es el peso unitario por la profundidad, es decir, que a 100 metros de profundidad se espera más o menos un esfuerzo del orden de 2.5 megapascales, mientras que en el caso del esfuerzo horizontal, pues va a depender básicamente del K. Aquí está para un K de 0 a 1 gigapascales y por lo tanto el esfuerzo horizontal es relativamente pequeño comparado con el esfuerzo vertical. A partir de todas estas consideraciones se propuso en la gráfica siguiente una relación teórica entre lo que sería la altura máxima de un talud de corte y el módulo de deformación en gigapascales eh, para diferentes eh, para diferentes condiciones de esfuerzos. Entonces, analizando las curvas previamente presentadas, se encontró que cuando el que predomina es el esfuerzo horizontal, en ese caso, la altura máxima que nos manifiesta una estabilidad es del orden de 40 metros, porque siempre la curva de esfuerzo horizontal con la del módulo respectivo o la relación K respectiva para cada módulo la corta en 40 metros de profundidad. Entonces se establece que ese es el límite para cuando predominan los esfuerzos horizontales y considerar que el talud pues puede ser estable. Cuando predominan los esfuerzos verticales, entonces se puede trabajar con esta curva que va creciendo eh, en la altura máxima del corte en función del módulo, llegando inclusive hasta valores de 100 metros para módulos de deformación del orden de 30 gigapascales.
con base en esto se obtuvo una ecuación que es propuesta por primera vez en este estudio, que dice que la altura del corte en metros es del orden de 24.3 veces el módulo de deformación horizontal en gigapascales elevado a la 0.3764. Esta ecuación tiene un coeficiente de correlación de más de 0.98 r cuadrado, con lo cual esperamos que sea una propuesta de interés para que se siga investigando sobre relaciones entre el módulo de deformación horizontal del macizo rocoso y la altura máxima de cortes a cielo abierto. Este sería un aporte significativo a la hora de definir diseños geométricos y cortes de alturas de taludes de corte. En cuanto a los aspectos particulares, aquí se presentan las diferentes rutas de análisis o de interés. Como vemos en la parte superior en fucsia, una ruta que se denomina Universidad Nacional, en la que el suscrito igualmente tuvo oportunidad de colaborar desde el punto de vista académico en el año 2006-2007, y ya partiendo desde el intercambiador vial del Cune en Villeta se presentan las diferentes rutas de interés. Por la parte superior o la parte norte, la ruta que presentó la concesión Sabana de Occidente, CSO. También está la ruta contractual, que es de donde se obtuvo toda la data de propiedades de los materiales in situ y en laboratorio. Ruta inicial, que fue la que se descartó y dio origen a este análisis de rutas. Estas rutas unen el intercambiador vial del Cune con el intercambiador vial de San Miguel cerca de Guaduas, y luego ya continúa la construcción hacia Guaduero, la cual pues ya existía. Otra ruta que propuso, que la llamaron ruta directa, igualmente la ruta de la concesión vial Helios, que es la dueña del proyecto, y 1, y la ruta de la concesión vial Helios 2, también dueña del proyecto. Estas rutas, estos tramos rectos, son tramos en túneles relativamente profundos, y como podemos observar también, tanto la ruta inicial como la que ellos llaman ruta directa, con unos túneles extremadamente largos, eh, pues realmente atraviesan una zona de reserva ambiental que, debido a que no se hizo un estudio ambiental de alternativas al comienzo del proyecto, pues dicha reserva se obvió, y la ruta además atravesaba por toda la mitad esa reserva. O sea que ahí había un proceso de realmente de desacato con la autoridad ambiental, que hubiera conllevado pues precisamente a que ese proyecto no hubiera sido viable. A continuación vemos dentro de esas particularidades para cada una de las rutas: concesión vial Helios 1, el, el corte, digamos, la sección longitudinal, está el abscisado, están los cortes máximos esperados en metros, los rellenos máximos esperados, las diferentes estructuras, bien sea túnel, viaductos o puentes, durante los casi 20 kilómetros que tiene esta ruta. Igual se planteó para la ruta del consorcio vial Helios 2, abscisados, cortes máximos, rellenos máximos y estructuras durante 22.36 kilómetros. La ruta para la propuesta concesión Sabana de Occidente, eh, abscisados, alturas de cortes, alturas de rellenos y estructuras durante 22, casi 23 kilómetros. Y la ruta del perfil de la Universidad Nacional, con abscisado de 23.3 kilómetros, con estructuras de puentes, túneles y demás. Esta es la planta general de las rutas, de la superposición de las rutas sobre la geología, que es fundamental para que se pueda comprender cuáles son las formaciones geológicas que atraviesa cada una de ellas.
y aunque en principio vemos que cada una de ellas atraviesa básicamente las mismas formaciones geológicas, lo que sí es cierto es que no las atraviesa de la misma manera por los mismos corredores, digamos, eh, y que eso entonces, y no en la misma profundidad, y eso pues va a tener una incidencia importante a la hora de evaluar las amenazas y los riesgos que cada una de esas rutas eventualmente enfrentaría. Aquí vemos entonces cómo en la superposición de las rutas sobre la geología se hicieron unos esquemas muy gruesos desde el punto de vista geológico, por ejemplo, para la ruta de la concesión vial Helios 1. Aquí tal vez no se alcanza a ver, pero hay una linecita como azul que representa la ruta, es decir, los túneles que se tenían previstos, las formaciones geológicas con sus pliegues y estructuras geológicas y fallas y demás, como se habló anteriormente, y la complementación de esta ruta pues continúa aquí hasta completar el abscisado que se tiene previsto. Algo similar para la concesión, para la ruta concesión vial Helios 2, para la ruta concesión Sabana de Occidente y para la ruta de la Universidad Nacional, que como vemos acá atraviesa todo el sistema de fallas de Quebrada Negra en la formación útica con un túnel de cerca de 5 kilómetros eh, y evidentemente entonces no arranca en el intercambiador vial del Cune, sino que arranca más arriba prácticamente en la en el en otro en otro peaje, más o menos a unos 5 kilómetros del intercambiador vial del Cune. Aquí vemos entonces cómo cada una de las rutas eh, tienen su correspondiente longitud total, por ejemplo esta 19.8 kilómetros, tienen una longitud a cielo abierto, en este caso es el 40 el 50%, en túnel el 46%, en puentes y viaductos el 4%, y luego vienen los porcentajes que atraviesa a lo largo de cada una de las formaciones geológicas de interés que podemos ver acá y que establecemos. Esta es la ruta contractual, la que está en rojo, y la que está en azul es la ruta propuesta por el consorcio Vial Helios 1. Similar con la ruta de consorcio vial Helios 2, con la ruta Concesión Sabana de Occidente y con la ruta de la Universidad Nacional. Muy importante es la línea verde que está acá. Muy importante entonces establecer esas longitudes y esos porcentajes relacionados con las diferentes formaciones geológicas, condiciones geomorfológicas y demás. Avanzamos entonces hacia la evaluación de la asignación de la clasificación geomecánica. Como se planteó inicialmente, para la evaluación de cada una de las rutas se estimaron las siguientes características. Índice geológico de resistencia. Tipo de terreno. Se asumió para casos prácticos que el RMR es igual al GSI, aunque igual estrictamente hablando es el GSI menos 5. El GSI es el RMR menos 5, perdón, pero lo asumimos igual. Según RMR, entonces se tiene unos tipos de terreno que están valorados entre de muy mala calidad menor que 20, de mala calidad entre 21 y 40, de media calidad entre 41 y 60, de buena calidad entre 61 y 80 y de muy buena calidad entre 81 y 100. Con base en esto se clasifican los tipos de terreno. Esto es una práctica común en la sectorización de corredores viales. Luego se estima el módulo de deformación con base en la formulación de Hawk y Diederik del año 2006 en función de un factor de daño que se puede tomar promedio y del GSI previamente establecido. Posteriormente
se establece la resistencia a la compresión de la roca. Para ello se trabaja con la expresión de Hooke, que correlaciona el módulo de deformación con la resistencia a la compresión, y en cambio la resistencia a la compresión de la roca intacta con el módulo de deformación. Cualquiera de los dos casos se puede estimar el módulo de deformación de uno, la resistencia a la compresión en función del módulo previamente establecido. También, de conformidad con la propuesta de Torres 2005 y dado que se cuenta con mediciones de velocidad de onda de compresión, se utilizan expresiones que relacionan la velocidad de onda de compresión con el módulo de elasticidad de la roca intacta y eh, el factor de reducción de propiedades, como se planteó anteriormente, el módulo de deformación del macizo rocoso para la generalidad de las formaciones rocosas debe estar entre el 55 y el 65% del módulo de formación de la roca intacta, que a su vez se obtiene aquí a partir de las velocidades de onda, y se adopta el valor medio de 0.6. Luego, el factor de reducción de la velocidad de la onda en laboratorio respecto a la velocidad de la onda en campo, dado que se tienen velocidades en campo pero no en laboratorio, entonces se trabaja con 0.45 para formaciones de rocas lodosas o predominio de estas y con 0.70 para otras formaciones, de acuerdo con los trabajos de Torres en el año 2011. Luego se hace la estimación de la resistencia a la compresión de la roca intacta a partir de esas velocidades de onda medidas o estimadas en el laboratorio con los factores de reducción anterior, y con base en estas resistencias a la compresión de la roca intacta se aplican nuevamente factores de reducción para formaciones de rocas lodosas de 0.40 y para las demás formaciones de 0.60, a partir de las cuales se obtiene entonces una medida de la resistencia a la compresión del macizo rocoso a lo largo de todos los corredores viales. También se trabajó con base en la clasificación de rocas de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, que indica en función de la resistencia a la compresión de la roca, de la compresión simple de la roca intacta en megapascales, entonces que se considera entre 1 y 5 megapascales muy blanda, entre 5 y 125 blanda, 12.5 perdón, entre 12.5 y 25 moderadamente dura, perdón, en el intervalo de 1 a 5 a 5 a 12.5 blanda, de 12.5 a 25 y de 25 a 50 moderadamente dura, de 50 a 100 dura, de 100 a 200 muy dura y mayor que 200 extremadamente dura. Y aquí hay unos ejemplos de los tipos de roca que estarían. Nosotros en general nos movemos entre las rocas blandas y si acaso moderadamente duras. La evaluación de cada una de las alternativas se hizo en una hoja, en un archivo de Excel que se adjuntó al documento y se presentaba un ejemplo. Dentro de los aspectos comparativos, tenemos primero la evaluación de la susceptibilidad del terreno sin proyecto según pendientes, es decir, univariado. Se contrasta con la información obtenida en el SIGMA para la ruta contractual. Esto es de tipo puramente descriptivo y no se calculan volúmenes. Luego se hace una segunda evaluación de susceptibilidad con proyecto según la metodología de pesos en variables como litología, pendiente del talud, pendiente de la ladera, relación estructura-corte, altura del corte, metodología que había sido previamente aplicada por el consorcio Vial Helios en los estudios adelantados en el año 2011. Y se calculan los volúmenes, esto es de naturaleza puramente heurística o empírica.
En tercera medida, se hace una evaluación de la susceptibilidad durante construcción y a corto plazo. Es una nueva metodología en función de la resistencia disponible respecto a unos niveles de degradación de los materiales por ciclos de carga-descarga a corto plazo o durante construcción y por ciclos de humedecimiento secado a largo plazo o durante operación. Para ello se propone unos umbrales de factor de seguridad y se calculan volúmenes. Es de naturaleza puramente académica. Luego se evalúa la susceptibilidad durante operación y a largo plazo. Lo mismo, es una nueva metodología en función de la resistencia disponible respecto de niveles de degradación de los materiales por ciclos de humedecimiento secado. Se valora mediante un factor de seguridad y se calcula en volúmenes. Es de naturaleza académica. Y los volúmenes esperados a movilizarse se someten a costos índices según base de datos del estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros para llegar a los análisis comparativos de las diversas rutas evaluadas. En el mapa vemos entonces el cálculo de la susceptibilidad por pendientes del terreno, en donde se trabajan los intervalos de pendiente, como ya se había establecido previamente, de 0 a 15 para baja, de 15 a 30 media, de 30 a 50 alta, de 50 a 100, perdón, media, muy baja, baja, media, de 50 a 100% alta y mayor del 100% muy alta. Y entonces se hace el mapa de pendientes con estos intervalos para que quede la zonificación. Como se puede observar, pues en las zonas en verde son las zonas bajas, las zonas de los cuerpos de agua, de las quebradas, de los ríos. Eh, Luego vienen sus riberas, sus laderas naturales que estarían clasificadas en media, en algunas zonas alta, y luego ya las masas rocosas como tal, clasificadas en alta y muy alta susceptibilidad de acuerdo con la pendiente. Claro, esta es una primera aproximación porque tampoco nos indica cuál va a ser la susceptibilidad en cada uno de los corredores viales o de las alternativas viales, ya que muchas de ellas pues tienen túneles y otras estructuras como rellenos, puentes y viaductos. Sin embargo, con base en esta clasificación eh, por pendiente, se tiene la susceptibilidad del proyecto para tres pendientes, básicamente tres niveles de pendiente. Entre 0 y 30, susceptibilidad baja; entre 30 y 60, susceptibilidad media; y mayor que 60, susceptibilidad alta. El mapa previamente visto es el mapa únicamente de pendientes del terreno, mientras que este mapa sí es el mapa de susceptibilidad por pendientes, lo cual pues amplía obviamente las zonas de 0 a 30 por ciento de pendiente como susceptibilidad baja, pues son mucho más amplias que las que se observan en este mapa, que es únicamente el mapa de pendientes. Luego entonces se hace el cálculo de la susceptibilidad con proyecto. Para ello se emplea una metodología heurística que había sido trabajada por el consorcio Vial Helios previamente, sobre la base de 5 parámetros con unos puntajes asignados: el de litología, 15 puntos; el de inclinación del talud del corte, 1 horizontal, 4 vertical, 25 puntos; la pendiente de la ladera natural, 15 puntos; la relación entre la estratificación y el corte, si es favorable o no, 20 puntos; y la altura del corte, 25 puntos. O sea que se le da el mayor puntaje a la inclinación y a la altura del corte. Entonces, con base en esos puntajes, se evalúa para todo el corredor y para cada una de las alternativas la susceptibilidad, encontrando, por ejemplo, que de los 10.700 metros que tiene la alternativa 1 del consorcio Vial Helios,
1580 están en susceptibilidad muy baja, 900 en baja, 4100 en media, 3840 en alta y 280 en muy alta. Es decir, la mayor parte está categorizada entre media y alta por susceptibilidad a los deslizamientos. Esto sí ya es solamente los cortes a cielo abierto o la parte a cielo abierto. Con base en esas longitudes y asumiendo unas áreas de influencia determinadas, es decir, una altura de los cortes y un espesor del material estimado, se establecen los volúmenes potencialmente movilizarse del orden de 238.461 metros cuadrados, metros cúbicos, disculpe. Este es un análisis multivariado que involucra la litología, la inclinación del talud, la pendiente de la ladera, la altura del corte y la relación entre la estratificación y el corte. Para el caso de la ruta del consorcio vial Helios 2, la longitud total de 16.720 nos arroja un volumen potencialmente deslizable de 416.000 metros cúbicos. Para el caso de la ruta en el consorcio Sabana de Occidente, con 19.260 metros, un volumen total potencialmente deslizable de casi 700.000 metros cúbicos. Y para el caso de la ruta Universidad Nacional, con 9.840 metros en superficie o a cielo abierto, un volumen de casi 400.000 metros cúbicos. Entonces, se va a evaluar la susceptibilidad para cada trazado con base en la metodología aquí propuesta. Para ello, para cada abscisa se tiene cómo varía el valor de K, es decir, la relación de esfuerzo horizontal a esfuerzo vertical en función de la ecuación de Shiori. Y con base en ese K y conociendo la curva del esfuerzo vertical, que además se relaciona la curva roja acá con el peso unitario promedio de los materiales, multiplicando esa curva por la curva de K, obtenemos la curva azul, que sería la que representa el esfuerzo horizontal. Entonces, esto se hace en cada abscisa, cada 20 metros inclusive, y también se establece una curva de resistencia del material con el procedimiento previamente explicado. Eso indica entonces que el área comprendida entre la curva de resistencia natural del material y el máximo esfuerzo, que puede ser en parte el esfuerzo horizontal y en parte el esfuerzo vertical, o como resulte, el área contenida en esta curva de alguna manera es una función o nos da una idea del factor de seguridad contenido en cada una de estas curvas o expresiones. Entonces se plantea metodológicamente que el factor de seguridad es igual a la sumatoria del diferencial de los parámetros en su condición actual, es decir, de el área bajo la curva de resistencia actual respecto de los estados de esfuerzos actuales sobre la sumatoria del diferencial con obras, es decir, cuando esta curva de resistencia se reduce con motivo de la ejecución de las obras de conformidad con unos factores de reducción por ciclos de carga-descarga, que son los que tienen lugar básicamente durante la construcción y a corto plazo, y en el otro caso con ciclos de humedecimiento secado, que son básicamente los que tienen lugar durante la operación y a largo plazo. Esto entonces nos conllevó a plantear que cuando ese factor de seguridad era mayor o igual que 2, la susceptibilidad por resistencia en el escenario durante construcción era baja. Cuando está entre 1,6 y 2, la susceptibilidad es media, y cuando es menor que 1,6 es alta. Mientras que para el caso de la evaluación durante operación, es decir, ya no por ciclos de carga-descarga, sino de humedecimiento secado, pero siguiendo el mismo principio,
la sumatoria del diferencial actual con la sumatoria del diferencial durante operación, es decir, esta curva de resistencia reducida por la degradación que sufren las propiedades de esfuerzo de formación con los ciclos de humedecimiento secado, con los cambios ambientales y durante el tiempo, etcétera, pues nos lleva a establecer nuevamente unos niveles en función del factor de seguridad mayor que 1,6, la susceptibilidad se considera baja, entre 1,3 y 1,6 media y menor que 1,3 alta. Esto, como se indicó antes, es un ejercicio académico, pero que permite una aproximación considerando inclusive los efectos del proceso constructivo y los efectos de la operación. Situaciones que realmente hasta donde se ha visto en la literatura internacional o local no se había reportado con antelación. Es decir, es una propuesta pionera que permite una mejor aproximación desde el enfoque de la gestión del riesgo de desastres. Finalmente, se calculan los volúmenes de corte, como la altura de corte por los 20 metros, que es la longitud típica del abscisado, y por un espesor estimado hasta la superficie de falla. Y todo esto pues se maneja en una hoja de cálculo donde se tiene todo debidamente parametrizado y establecido en función de lo que vayan dando, digamos, las formulaciones, la medición, las velocidades de onda que se establecieron, la data con la que se contó para cada uno de los tramos, las diferentes ecuaciones de relaciones teóricas y demás que se evaluaron. Finalmente, entonces se calculan unos volúmenes para cada una de las alternativas. La alternativa 1, consorcio vial Helios 1, con unos volúmenes para diferentes escenarios. El número 1 es el escenario durante construcción. El número 1 es el escenario correspondiente a la evaluación de tipo empírico heurístico con base en las 5 variables de pendiente, litología, altura del corte, pendiente de la ladera y relación estratificación-corte. Entonces se hizo la evaluación de los volúmenes removidos que antes se presentaron para la ruta 1, para la ruta 2, para la ruta 3, que es la concesión Sabana de Occidente, y para la ruta 4, que es la de la Universidad Nacional. El escenario 2, sí, efectivamente, la evaluación de los volúmenes con la metodología académicamente propuesta en función de los factores de seguridad asociados a la resistencia intacta, afectada o reducida por ciclos de carga-descarga sobre sobre los esfuerzos actuales, el esfuerzo mayor o principal mayor, que en general es el horizontal, pero también puede ser el vertical. El escenario 3 es aplicando la misma metodología, pero considerando los efectos durante operación, esto es ciclos de humedecimiento secado y condiciones de largo plazo. Y el escenario 4 permite la suma de los volúmenes potencialmente removibles durante construcción más durante operación, es decir, los volúmenes finales. Encontrando de entrada como dato relativamente curioso que los volúmenes finales calculados con la suma de la aplicación de las metodologías para construcción y operación son relativamente similares a los volúmenes calculados con las metodologías heurísticas, pero que no permiten diferenciar qué parte de esos cambios van a ocurrir durante construcción y qué parte va a ocurrir durante operación o a largo plazo. Aquí simplemente unos gráficos adicionales que muestran entonces los volúmenes acumulados en 25 años para las 4 alternativas 1, 2, 3 y 4. Entonces, en los diferentes escenarios, como se planteó, el escenario 1, que es el escenario empírico heurístico,
durante 25 años, el escenario 2, que es el relacionado con la construcción, y el escenario 3 durante operación. Y luego se tiene un escenario 4 que es la sumatoria del 2 y el 3. Y los volúmenes al final, en la alternativa 1 bastante diferentes, en la alternativa 2 un poco menos diferentes, en la alternativa 3 casi iguales y en la alternativa 4 varían un poco. Es decir, que la metodología empírica heurística de todas maneras estaría sobredimensionando o sobrevalorando los volúmenes potencialmente deslizados en caso de ocurrencia de movimientos masales masivos. En el otro caso, para cada uno de los escenarios, cómo se comporta cada una de las alternativas. Entonces, en el escenario 1, que es con las ecuaciones y las metodologías heurísticas empíricas, tenemos la ruta 1 en la que menos volúmenes se desplaza, la ruta 2 y 3 intermedio, y la ruta 2 y 4, que es la de la Universidad Nacional, intermedio, y la ruta que mayores volúmenes desplazamientos en ese escenario genera es la ruta Concesión Sabana de Occidente. Para el caso del escenario 2, en los primeros 5 años, que son los de construcción, más o menos se mantienen las mismas tendencias. Para el caso del escenario 3, que es durante operación, igual. Y entonces la sumatoria de los escenarios 2 y 4 durante 25 años, pues nos conllevan a los volúmenes aquí planteados. Algo similar entonces a volúmenes anuales removidos durante 25 años, que tanto se puede llegar a deslizar anualmente durante los 25 años para las diferentes alternativas y también para los 50 años. Y con base en esto llegamos prácticamente a la conclusión, y es qué cantidad de tratamientos de taludes de corte se requerirían para cada una de las rutas. Esto es una cantidad de tratamiento en metros cuadrados que involucra eh, diferentes tipos de tratamientos. Por un lado, la empradización, por otro lado, el concreto lanzado y un área total de tratamiento. Entonces, para el caso de la empradización, la alternativa 1 requeriría del orden de 40.000 metros cuadrados de tratamiento, la alternativa 2 unos 57.000 metros cuadrados, la alternativa 3, que es la concesión Sabana de Occidente, unos 32.000 metros cuadrados, y la alternativa 4, que es la de la Universidad Nacional, es la que menos tratamiento requeriría en términos de empradización. Esto es niveles menores de susceptibilidad a remoción en masa. Cuando se tienen niveles mayores de susceptibilidad a remoción en masa, se implica aplicar unos tratamientos más contundentes como el concreto lanzado. Entonces, la alternativa 1 es la que tiene menores cantidades de este tratamiento, de menos de 20.000, la alternativa 2 cerca de 40.000, la alternativa 3 más de 60.000 y la alternativa 4 40.000. Y en conclusión, la sumatoria de estos tratamientos implica que la alternativa 1 requiere del orden de 50.000 metros cuadrados de tratamientos entre el uno y el otro, la alternativa 2 poco más de 80.000, la alternativa 3 concesión Sabana de Occidente cerca de 100.000 y la alternativa 4, la de la Universidad Nacional, 60.000 metros cuadrados de área con tratamientos. Esta es una expectativa de un análisis con el enfoque de la gestión del riesgo de desastres para proyectos de infraestructura vial. Espero pues que haya quedado relativamente claro, y en cualquier caso presto a atender cualquier inquietud a través del correo electrónico camilogeotecnia@gmail.com. Dentro de las limitaciones y conclusiones de esta evaluación geotécnica,
Se plantea que la evaluación del componente geotécnico en los trazados propuestos para el proyecto Ruta del Sol Tramo 1 Sector 1 se adelantó con criterios razonablemente adecuados en función de la escala y el nivel de información con la que se contó, particularmente la cartografía de base y geología de referencia para cada transepto, ya que la misma debió ser complementada y de todas formas no se logró mejorar la escala de trabajo, que aunque para análisis convencionales de prefactibilidad podría resultar suficiente, no así cuando se pretende aplicar procedimientos de zonificación. También, independientemente de las limitaciones descritas comunes a todos los trazados de análisis, esta evaluación intentó aplicar una metodología de análisis comparativo que se considera en algún modo novedosa, por una parte dada la poca información disponible relacionada con movimientos en masa en el área de interés y menos con relaciones de causa-efecto de origen de los mismos, además de que en general las metodologías de evaluación geotécnica, incluso a escala detallada y estudios de fase 3, no ostentan análisis relacionados con degradabilidad de los materiales. La metodología citada se considera de carácter académico ya que comprende una serie de planteamientos derivados de investigaciones a nivel de posgrado, asociadas a una especie de tasa de deterioro o reducción de las propiedades geomecánicas de esfuerzo, resistencia a la compresión y deformación, módulo de rigidez, los cuales se obtuvieron mediante análisis y pruebas experimentales adelantadas en laboratorios e in situ en zonas donde afloran formaciones rocosas similares a las de la región de interés, esto es rocas lodosas y demás. Para el desarrollo de la metodología general de evaluación se debieron adoptar primero varias relaciones teóricas y conceptuales entre valores del índice geológico de resistencia GSI obtenidos de algunos de los estudios de referencia, ruta contractual y trazado de la Universidad Nacional, a partir de los cuales se estimaron valores de los módulos de deformación de los macizos rocosos. Posteriormente se aplicaron expresiones provenientes de investigaciones académicas referidas, en particular Torres 2005 y Torres 2011, que permitieron estimar valores de resistencia a la compresión esperada en la escala de los macizos rocosos, así como los estados tensionales con base en la relación de esfuerzos K. Finalmente se propone una forma precisa de evaluar los grados de susceptibilidad en cada sector de cada trayecto a partir de análisis de susceptibilidad en forma progresiva, univariada según la pendiente del terreno, esto es tipo descriptivo, multivariada de tipo heurístico, ponderando mediante peso la incidencia de variables involucradas y por reducción de resistencia durante construcción, descargas y ciclos de carga-descarga y operación, ciclos de humedecimiento secado y largo plazo, mediante factores de seguridad definidos para este estudio. Con base en ellos se estimaron los volúmenes de deslizamientos esperados y las áreas de taludes de corte que requieren tratamiento de protección superficial, los cuales fueron sometidos a la valoración mediante costos índice según la metodología de trabajo adoptada por la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Vale aclarar que en estos análisis no se tuvieron en cuenta ni, la, ni las variables detonantes de sismo ni de lluvia en ninguno de los casos. La bibliografía de referencia, que incluye las tesis del suscrito, la del 2011, efectos de los ciclos de carga, descarga y humedecimiento secado en el comportamiento geomecánico de rocas lodosas de los Andes colombianos, tesis doctoral en la Universidad Nacional de Colombia, y la del 2005, utilización de los métodos no destructivos para determinar las propiedades físico-mecánicas en rocas sedimentarias, tesis de maestría de la Universidad Nacional de Colombia. Muchísimas gracias por su atención y atento a cualquier inquietud.